Romanos capítulo 9, y estaremos leyendo, mis hermanos, desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Usted me sigue allí con la vista, leo para todos. Dice: pues no habiendo aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hoy vamos a ver un tema sumamente controversial en el día de hoy. Lleva por título la elección incondicional. Es una doctrina bastante olvidada, ignorada por algunos. Algunas personas voluntariamente han omitido estas verdades de la palabra. Otros las han desconocido toda su vida. Nunca jamás han escuchado tal expresión como elección incondicional. Y mi deseo principalmente, hermanos, es que veamos a la luz de la Escritura cómo es el proceso de salvación en un ser humano. Si usted recuerda bien la enseñanza del domingo anterior, hablábamos de la depravación total. Hemos estado estudiando de cómo los hombres están totalmente corrompidos, están totalmente depravados en su mente, en sus facultades, en su alma, pensamientos, intenciones, voluntad, sentimientos. La Biblia describe que el ser humano está muerto en delitos y pecados, es decir, no poseen en sí mismos ni vida ni bondad verdadera. Ellos, los seres humanos sin Cristo, no pueden hacer nada que realmente glorifique a Dios, no pueden hacer nada verdaderamente bueno, ni siquiera pueden entender las cosas de Dios para la persona terrenal, carnal o natural, ni siquiera puede, mucho menos, desear a Cristo o ir a Él buscando salvación por su libre albedrío, entre comillas. Mucho tiempo se ha enseñado el tema del libre albedrío y se ha proliferado esta enseñanza al punto tal de que cuando usted explica que el ser humano no tiene ninguna libertad en su voluntad para por sí mismo ir a Dios, la persona se ofende. Pero la Biblia nos enseña claramente que ninguno puede venir a Cristo a menos de que el Padre ejerza en él un poder, una obra de regeneración, llevándolo a los pies de Jesús. Ningún ser humano puede ir al Señor. No hay tal cosa como libre albedrío para ir a Dios. Libre albedrío para escoger la silla, la camisa o el perfume que comprar. Pero libre albedrío para ir al Señor es imposible, a menos de que Dios ejerza en él una obra soberana. Dado que el hombre entonces está perdido en sus pecados, está bajo el cautiverio de Satanás, está en tinieblas absolutas, densas, está de alguna manera esclavo al pecado, a los vicios, a la carne y al mundo. ¿Cómo es que entonces, estando en esa condición, aún así hay seres humanos que son salvos? Esa es la cuestión que me he propuesto y deseo que podamos estudiar. Siendo tan perversos y tan malvados como lo son el ser humano, ¿cómo es que aún así son salvos? Bueno, la pregunta es: ¿cómo es que los hombres pueden llegar a ser salvos? Y la razón o la explicación es que de que algunos se salven es que descansa enteramente en el plan soberano de Dios. Escucha esta frase: la razón de que algunos se salven y otros se pierdan descansa en Dios, no en las voluntades de los hombres, en la voluntad de Dios. Todo el género humano, toda la raza humana continuaría perdida si quedara abandonada
a sí mismo. El ser humano, si quedara abandonado a su propia voluntad, a su propio arbitrio, y Dios no escogiera a nadie para salvarse, entonces absolutamente nadie podría ser salvo. Porque solamente Dios ejerce en el ser humano un poder para salvarlo. ¿Qué puede hacer alguien que está muerto? Puede desear, puede anhelar, puede intentar, no puede hacer nada. Y esa es la descripción espiritual del ser humano según la Escritura. Los hombres están contaminados por el pecado, están muertos espiritualmente, están en tal grado de degradación, depravación y corrupción que son incapaces de buscar a Dios, porque están muertos en delitos y pecados. Todos se dirigen a la condenación. Escuche, toda la raza humana. Y a menos de que Dios se atraviese en la vida de algunos de ellos, ellos seguirán su camino al acabose, seguirán su camino a la condenación. Son todos aquellos que, por dar una ilustración, se dirigen en un mismo sentido, a toda velocidad, a máxima velocidad. Y a menos de que alguien se atraviese y empiece a decir, paren, deténganse porque hay un acantilado allá, hay una caída, hay un cráter allá, van a la destrucción. A menos de que alguien se detenga en el camino y les advierta, ellos no se detendrán. Asimismo, todos los seres humanos están conduciéndose a pasos acelerados a la condenación eterna, y ellos ni siquiera lo contemplan. Ellos no consideran que su vida está aceleradamente corriendo a la condenación. Ellos consideran su vida aquí, sus afanes, sus futilidades, sus preocupaciones, sus cosas egoístas, la carrera que voy a estudiar, el trabajo que voy a hacer. No se preocupan por su bienestar espiritual y no se preocupan por el qué va a hacer de mí después de la muerte. Esa no es la preocupación. Es más, mientras usted no hable de muerte, es mucho mejor. La gente no quiere hablar de eso. No quieren tener un tiempo de reflexión y Satanás los tiene cautivos en ese orden de ideas. Ahora, si Dios es el que salva a estas personas, ¿por qué los salva? Es lo que vamos a estudiar. ¿En base a qué? ¿Por qué el Señor de repente determina que si todos están perdiendo, por qué a Dios le place salvar a unos y a otros no? Esto parece injusto. Porque si va a salvar a unos, pues que lo salve a ¿quiénes? A todos. Pero la salvación es nuestra o es del Señor. La salvación es de Dios y Él decide a quién otorgársela. Esto para el cristianismo contemporáneo es algo chocante. No, eso no suena a algo bíblico. Así que me he propuesto tener varios textos, si quiera Dios que usted haya traído en que anotar, para que veamos esta verdad. Vaya conmigo, por favor, a el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a estar leyendo el versículo 37. Examine esto, escuche. Juan 6, 37. Cristo dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Cuál? Que de todo lo que me diere, yo no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? ¿Qué es la elección incondicional? O como dirían los teólogos en el día de hoy, la elección soberana. Escuche esta definición, me encantó. Dice: es el acto eterno de Dios por el cual, en su soberano beneplácito y sin tomar en cuenta ningún mérito visto de antemano en ellos, elige cierto número de hombres para hacerlos recipiente de gracia especial y de eterna salvación. ¿Qué es la elección incondicional? Es el acto soberano por medio del cual Dios, sin ver nada, ningún mérito en el individuo, decide por su beneplácito hacer de él un recipiente de gracia especial y de eterna salvación. Dios decide salvarlo. Cristo dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero antes de decir eso, Él dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
A veces nos gusta la frase, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Ignoramos la primera parte del versículo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Qué vemos entonces principalmente? Que aquellos que vendrán a Cristo son solo los que el Padre ¿qué? Le dará. Los que el Padre seleccionará. Los que el Padre escogerá. Es una elección, pero es una elección soberana. Es una elección que le concierne a Dios. El Padre se los da a Cristo. Cristo muere por ellos. ¿Por quiénes? Por los que el Padre le da. Cristo no pierde ninguno, dice. Que yo no pierda ninguno. Es más, en el 39 dice, y esta es la voluntad, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Solo aquellos que el Padre da a Cristo pueden venir a Él. No son todos, no son todas las personas. Así pues que la salvación depende por completo de que el Padre entregue a algunos a Cristo. Y si el Padre no lo hace, ellos no vendrán. Mire en ese mismo capítulo, versículo 44, Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, nuevamente apunta a aquella resurrección final, le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí. Es un absoluto. Ninguno. Nadie. Es imposible que alguien pueda ser salvo a menos de que el Padre haga una obra en él, a menos de que el Padre le escoja. Versículo 65, Juan 6, 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. No es una elección de nosotros, tal cosa como tú tienes la decisión. Tú decides si creer o no creer. En tus manos está salvarte o no. Ya Dios hizo el 90%, a ti solo te toca el 10%. O Dios hizo el 99%, a ti te falta el 1%. No, mis hermanos. Si Dios no escoge al ser humano para ser salvo, nadie sería salvo. Nadie, ninguno puede ir a Cristo. Y esto es, ninguno puede ser salvo, ninguno puede creer en Él, a menos de que Dios le dé fe, a menos de que Dios le dé arrepentimiento, a menos de que Dios cambie su corazón de piedra, a menos de que Dios intervenga. Es imposible para el ser humano ser salvo. Por eso es una elección. Alguien elige, pero no es el ser humano. Es Dios el que elige al ser humano. Miremos otro texto. Ahí mismo en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 16. Cristo está hablando con ellos y les aclara un par de cosas que usted y yo debemos tener claro. Juan capítulo 15, versículo 16, nuestro Señor Jesús dice: no me elegisteis vosotros a mí. Eso es muy tajante. Eso es muy claro, hermanos. No fueron ustedes los que me eligieron, sino que yo os elegí a vosotros. Hasta ahí. ¿Acaso hay algún texto que pueda ser más claro en la elección incondicional? Yo los escogí a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí. Fui yo el que los escogí a ustedes. El texto pudiera decir, según la interpretación contraria a la perspectiva bíblica o reformada, no, vosotros me elegisteis a mí y después yo os elegí a vosotros. ¿No? Históricamente hubo una confrontación que era el agustinianismo y el pelagianismo, y después se pasó a lo que se conoce como el calvinismo y el arminianismo. Pastor, pero esos términos tan desconocidos, sí son desconocidos para muchos. Pero lo que principalmente desencadenaba la controversia tan acalorada era lo siguiente: ya sabemos que Dios es el que escoge, pero ¿en base a qué escoge? Bueno, la postura de los padres de la iglesia, la patrística, de Agustín, de todos estos hombres de Dios, era: Dios escoge porque quiere escoger, sin ninguna otra motivación que su voluntad. Pero el pelagianismo o semipelagianismo o arminianismo dijo: no, Dios previó en el futuro quién lo iba a escoger a él. Entonces, cuando Dios vio en el futuro quién lo iba a elegir a él, entonces en el pasado Él elige al que lo va a elegir a él. Así de enredado es. Mi intención, hermano, es que si usted le causa duda a esto, usted puede investigar. Fueron debates que hasta el día de hoy hay. Es más,
el 90% de las iglesias evangélicas están inclinadas al arminianismo, posturas semipelagianas, a que Dios vio algo en el hombre y por eso lo escogió. Dios vio lo que había en ti. Bueno, ¿y qué había en nosotros, hermanos? Pecado, maldad, iniquidad, transgresión, orgullo, arrogancia, terquedad. Así que de que Dios de repente, como estas películas que existen en el día de hoy, ¿no? El multiverso, y entonces hay una versión en la que se supone que Dios fue al futuro, vio quiénes lo iban a escoger, entonces volvió al pasado en una eternidad que desconocemos, y en esa eternidad pasada Él escogió los que lo iban a escoger. No, hermanos, la Biblia dice: vosotros no me escogisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Dice que esto puede generar que nuestro cerebro implosione, pero nuestro deseo, hermanos, es que contemplemos la grandeza de esta elección. Mire lo que dice en Primera de Juan, capítulo 4. Alguien puede decir: no, pastor, yo fui el que escogí a Dios, fui yo el que amé al Señor, yo primero. El apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 4, nos dice algo completamente diferente. Primera de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y esta expresión de nos amó primero implica que nosotros no fuimos los primeros. Así que aquella persona que cree en su voluntad, que una persona que está caída bajo el cautiverio de Satanás, que vive en delitos y pecados, puede por su voluntad, que está restringida por la maldad, aún así ir a Dios y escoger Él a Dios primero, vemos que bíblicamente es imposible. Si Dios no lo escoge primero y hace una obra en Él, Él no puede ir a Cristo, no puede ser salvo. Por supuesto, es importante entender que como cristianos hay un factor en el que nosotros elegimos al Señor, pero no somos los primeros en la ecuación, somos los segundos. Nosotros claramente decidimos escoger o elegir a Dios, pero verdaderamente ese es el último término. Primero, Él ha escogido al creyente, Él ha obrado en nuestra vida, para que entonces en respuesta a esa obra nosotros podamos acudir a Él. ¿No dice en Filipenses 2, 12 y 13 que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Tienes deseo de ir a Cristo? ¿Quién produce ese querer? Yo. ¿No? ¿Cómo es de tantas personas a las cuales se les ha predicado la palabra? ¿Por qué tú tienes ese deseo? ¿Porque eres más inteligente que los demás? ¿Porque tú sí eres más capaz? Porque en comparación a los demás, tú eres una persona pensante. No, porque en ti sí hay bondad, entonces tú sí decidiste ir al Señor. Los demás, como son tontos, no pueden. No. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Si hay algún deseo de nosotros por Cristo, Él lo produjo. Si hay algún deseo de nosotros en hacer el bien, Él lo produjo. Había una expresión muy popular que decían: si hay algo bueno en mí, no soy yo, es Cristo en mí. Si ves algo malo en mí, ese sí soy yo. Describe la realidad de nuestras vidas. Mire lo que dice en Hechos, capítulo 13. Hechos capítulo 13. Pablo está predicando con Bernabé, es explayando el evangelio de Cristo, y muchos creyeron, pero ¿qué dice Lucas, que es el narrador de esta historia? Hechos 13, 48. Mire lo que dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Escuche esto: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Cómo así? ¿Estaban ordenados? ¿Cómo que estaban ordenados? Elección, hermanos. Fueron elegidos, fueron escogidos. Y una palabrita que no se escucha hoy: predestinados. ¿Sí? Para que alguien pueda venir a los pies de Cristo, tuvo que ser escogido de antemano. Si no, es imposible que esté a los pies del Señor. Este texto es súper claro. Ellos creyeron. ¿Y por qué creyeron? Porque estaban ordenados
para vida eterna. ¿Quién los ordenó? No es una locura pensar que de repente del caos de una explosión se forme una biblioteca y cada libro esté organizado por el abecedario, ¿no? De manera alfabética. Y cada libro no solamente está organizado alfabéticamente, sino que de una explosión, de un caos, no solamente se organizaron libros, sino que los libros tienen letras dentro de ellos, formando oraciones y expresiones de una manera perfectamente orquestada, perfectamente ordenada, mostrando así una oración y un contexto, una idea, una simetría. Y todo eso vino de la nada, de un caos, por el azar. De repente una biblioteca queda organizada. No, hermanos, mucho menos por el azar, porque el día estaba soleado, porque de repente yo estaba en una campaña, pastor, y yo oí la predicación. Muy bien. Yo decidí arrepentirme. Muy bien. Yo, pastor, pasé al frente. Muy bien. Yo me arrepentí ahí. Muy bien. Yo lloré. Todo muy bien. Mucho yo. Pero bíblicamente, si pasaste, si oíste, si te arrepentiste, si creíste, fue porque estabas ordenado para vida eterna. Si no, es imposible. Es imposible. Solamente quiero que todos estos textos inunden nuestro corazón, porque sé que no es una doctrina fácil de enseñar. Ahora, algunas personas han querido distorsionar este texto, tergiversarlo. El texto es claro, dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y algunos arminianos han querido torcer el texto dándole otro significado y dicen que creyeron dice, todos los que creyeron estaban ordenados para vida eterna. No, no es así. No es todos los que creyeron estaban ordenados. Creyeron los que estaban ordenados. Porque parece que extiende o amplía la ordenación o la elección de Dios. Y no, hermanos, la palabra no dice que de alguna forma los que creyeron porque quisieron o porque en su libre albedrío quisieron creer o desearon. No, hay una razón por la que creyeron. El texto dice: los que estaban ordenados para vida eterna. Esa es la razón. ¿Y por qué creyeron? Piensa en esto, hermanos. ¿Te has preguntado por un instante cómo es que te hiciste cristiano? Piénsalo. ¿Cómo fue que te convertiste? ¿Cómo fue que llegaste a ser cristiano? ¿Cómo fue que llegaste a ser hijo de Dios? ¿Qué sucedió en ti? ¿Qué pasó en tu corazón? ¿Qué fue lo que cambió? Antes no eras cristiano. No, pastor. Ahora eres. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió este cambio? ¿Fuiste tú el que decidiste cambiar? No, voy a cambiar. Como cuando prendes o apagas el switch o el interruptor de la luz. Prender, apagar. ¿Tú lo hiciste? ¿Tú mismo autocambiaste? ¿Tú te autorregeneraste? ¿Tú autonaciste de nuevo? ¿O alguien hizo que nacieras de nuevo? Alguien obró en ti una obra para que tuvieras el proceso de regeneración o el nuevo nacimiento. Alguien externo a ti ejerció en ti un poder que te convenció del pecado en el que estabas y te convenció de acudir a Cristo como único Salvador. ¿Alguien o tú mismo lo hiciste? No, hermanos, la Biblia es clara. Es Dios el que hace esa obra. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Por qué tú creíste y otro no ha creído? ¿Acaso muchas personas no han escuchado de la Biblia? ¿Acaso mucha gente no ha oído el Evangelio? ¿Por qué uno sí creyó y el otro no? ¿Cuál es la aplicación? La Biblia es clara. La elección. Hay un grupo grande de multitudes. Se les predica el mismo Evangelio a todos. Se les invita a todos a arrepentirse. Se les invita y se les exhorta a acudir a Cristo en fe, en confianza plena a Él como su Salvador. Pero solo algunos creen, solo algunos se arrepienten. ¿Y por qué? La Biblia es clara. Porque Dios los ha escogido. Mira lo que dice en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Es impresionante ver cómo Pablo le habla a los de Tesalónica
versículo 13, Pablo dice, segunda de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, ¿qué dice? Os haya permitido escoger. No. Fue Dios el que los escogió a ustedes. Debemos dar gracias a Dios de que ¿qué? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es que ustedes tienen fe en la verdad? Porque Dios los escogió desde el principio. ¿Cómo es que ustedes experimentan la salvación? Porque Dios los escogió desde el principio. ¿Cómo es que ustedes van a vivir este proceso de santificación por el Espíritu Santo? Hay una razón. Ustedes fueron escogidos. Dice, oh hermanos, amados en el Señor. Ustedes son amados. Y hay este debate, ¿no? Pero pastor, a ver, ¿no dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos sean salvos? No. El texto enseña y dice, para que todo aquel, hay una condición. Hay que creer en Él. Hay que creer en Él. Pero para tener fe en Él, debo ser escogido. Porque el texto dice que ellos fueron escogidos desde antes, ¿qué? Ahorita veremos desde antes de la fundación del mundo en Éfeso. Pero Dios dice, desde el principio, ¿para que qué? Dice el versículo. Dice, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Por qué creo en esta verdad? Porque soy más sabio que los demás. Soy más inteligente, más rápido. Yo capté lo que me explicaron, ellos no entendieron. No, hermanos. Tenemos fe en la verdad porque Dios nos dio fe para creer su verdad. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 8? Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, dice, no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y Dios dice en su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo el incrédulo va a agradar a Dios si no tiene fe? La fe para salvación, que es la que Dios da, es un don de Dios. La fe para creer en su verdad, la fe para creer y ser salvo, es la que Él da. Y solamente la da a quien Él le place, a quien Él decide. Mire lo que dice en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, escuche esto, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la voluntad humana, según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació el puro afecto de su voluntad. Claramente la Biblia enseña que la elección de Dios no depende de nada que haya en el hombre, ni de su santificación, ni de sus esfuerzos, ni de su fe. La elección de Dios es incondicional, depende de Él y solo de Él. ¿Ha escuchado esta frase muy popular? Que vamos por la calle y le decimos al que está ahí, oye, pero Cristo murió por ti. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No lo sabemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pero hemos estudiado el libro de los Hechos durante 2 años y medio. ¿Cuándo vimos que ellos predicaran diciendo, Cristo murió por ti, pero Cristo murió por ti? Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y entonces, si te arrepientes y crees, oh, hermano, Cristo murió por ti.
porque creíste, porque te arrepentiste, porque son frutos que solamente evidencian que Dios obró en ti. Si no, no hubieses creído, mucho menos te hubieses arrepentido. En este texto, claramente el texto en Efesios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Por qué no dice, nos escogió previendo en el futuro que nosotros lo íbamos a escoger? Entonces, no es enredo, no existe en la Escritura. Antes de que todo se fundara, antes de que los cimientos, los cielos, la tierra, el sol, antes de que existiera tiempo, antes de que existiera materia, espacio, Dios nos escogió. Ahora explíqueme eso. Maravilloso. Eso crea una explosión en nuestro interior. No logramos entender completamente cómo es que nos escogió antes de que se fundara todo. Sí, su palabra lo dice. Si usted está en Cristo, si verdaderamente está en Él, hermano, no hay otra explicación. Usted no fue más hábil que los demás. Yo sí fui más hábil, yo fui más sagaz, yo fui más astuto. Menos. Él dice que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. ¿Qué son estas palabras? ¿Están allí simplemente al azar en la Escritura? ¿Están por ventura? Palabras como muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Están simplemente para que rellenen el espacio en la Biblia? No, hermanos. Pocos son los escogidos. Pocos son los escogidos. Esto nos empieza a enardecer nuestro corazón. Esto empieza a abrir nuestra vista de otra manera para poder entender, hermano, cómo es que un hombre, un ser humano es salvo, porque Dios lo escogió. ¿Se imagina la escena? Dios ha invitado, Dios ha escogido quienes irán a su boda, a su cena de celebración, a la mesa, y aparece uno que no es invitado. ¿Acaso no hay una parábola así? Y le dice, amigo, ¿tú qué haces aquí? ¿No estás vestido de qué? De boda, de matrimonio. ¿Tú no estás aquí? No supo qué responder. Y le dijo a los guardias que lo sacaran y lo expulsaran. Y dijo, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos serán llamados y pocos los escogidos. Para que yo tenga vestido de boda, para que yo tenga un asiento allá en la mesa, para que haya una morada en el cielo, la única forma, hermanos, es que haya sido escogido. No fue por mi voluntad, no fue porque Dios me vio en el futuro que yo iba a elegir vivir para Él, entonces Él me eligió en el pasado. No. No, Él nos amó primero, Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Es más, el versículo 5, Efesios 1:5, que dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Insisto, quizá alguien o algún arminiano podría argumentar y decir que Dios predestinó a algunos, sí, así lo dice, pero los predestinó porque esto se basó en el previo conocimiento. No, de que Dios los escogería. Esto violentaría un atributo de Dios, que es la soberanía de Dios. ¿Cómo así? Que Dios hace lo que le place según su voluntad. Si Dios escogió a las personas porque Él vio en el futuro que ellos lo escogían a Él primero, ya Dios no los escogió primero. Ellos lo escogieron primero. Segundo, esto violentaría la verdad bíblica de que no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo que Dios vio en el futuro que alguien lo buscaba? Si la Biblia dice que no hay ni uno que busque a Dios. No, hermanos, no debemos ser niños en cuanto a esa manera de pensar, neófitos o inmaduros. Debemos ser conscientes, si estoy en Cristo, no fue por nada bueno en mí, no fue por nada digno de atención de Dios hacia mí, no fue por ningún mérito propio. Entonces, ¿por qué fue, pastor? Esa es la pregunta que haremos allá. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Hay un cántico que dice, no sé por qué, Señor, tú me escogiste. No sé, pero sí sé que grande es tu amor por mí, porque fuera de ti nada deseo en esta tierra. Cuando el Señor elige al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, le dice, los elegí no por ser vosotros más que los otros pueblos, ni por ser más fuertes, ni más poderosos, sino que los escogí porque los escogí. Este es Dios.
Pero entonces, ¿por qué los escogió si son pequeños? Porque es Dios. Él es soberano. Él ha elegido a quienes salvar porque le plació. Entonces surgen las preguntas. Surgen las interrogantes, hermanos. ¿Acaso Dios nos escogió porque éramos santos? No. ¿Acaso Dios nos escogió de alguna forma porque hubiese alguna virtud digna de su elección hacia nosotros? No había ninguna virtud. Solo maldad, solo pecado. ¿Nos escogió por las buenas obras? No, porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. La Biblia está cargada de esas verdades. Pero ¿y entonces, pastor? ¿Por qué nos escogió? Como los arminianos, porque Dios previó que el hombre lo iba a escoger. No. Dice el texto, versículo 5, por el puro afecto de su voluntad. Ahí termina la explicación. Pero ¿cómo así? Porque quiso, hermano. Pero ¿tiene que haber alguna razón por qué fui elegido? No, no hay razón. Pero ¿tiene que haber alguna explicación? Sí, sí la hay. ¿Cuál? Por el puro afecto de su voluntad. Porque le plació, para la gloria de su nombre, para que la discusión terminara. Pero no hay nada que aluda al hombre. Porque vio en el hombre. No vio. Lo escogió y los predestinó desde antes de la fundación del mundo y los hizo sentar en... ¿Y para qué hizo todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por el hombre? No. ¿Porque vio? No. Por el puro afecto de su voluntad. Porque quiso. Fue una libre elección. Nadie sugestionó al Señor. Nadie lo obligó a que tomara dicha decisión. La tomó, como dice uno de sus atributos, libérrimamente, exageradamente libre, sin que nadie de alguna manera lo condicionase a eso. De ahí la expresión incondicional. Es una elección, porque Dios quien elige, pero aparte es una elección incondicional. Ha escogido sin que reuniéramos un requisito, porque no reuníamos ni un solo requisito. Ahora usted está empezando a comprobar y a comprender quizá un poquito más acerca del amor excelso y eterno de Dios, por el puro afecto, por puro amor, por pura gracia. Mire lo que dice Romanos, nuestro texto inicial, capítulo 9. Pero antes de ir a Romanos 9, quiero que vayamos a Romanos 8, porque este texto hay que aclararlo un poco. Romanos 8, versículo 29 y versículo 30, quiero aclarar esto. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, escucha esa frase, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fácilmente, con una lectura de alguna manera superficial, pastor, ahí está. Los arminianos tienen razón. Porque el texto 29 dice, porque a los que antes conoció. Entonces eso significa que sí los previó. No. Pablo está utilizando una expresión de la palabra antigua. Antes conoció, es una expresión griega y también hebrea. Escuche esto, que significa amar antes. Amar antes. Normalmente en el libro de Génesis, cuando dice que y Adán conoció a su mujer, conoció que era alta, que era baja, no, Adán amó a su mujer, a Eva. Por ejemplo, cuando vemos en el Salmo capítulo 1, que es una lectura que nos corresponde en el día de hoy, si usted está con la lectura de las Escrituras, en el Salmo capítulo 1 dice: Jehová conoce el camino de los justos. Pero si entendemos conocer en este tipo de expresión entonces no conoce el de los injustos. Escuche, presta atención, mire para acá. Si entendemos la expresión conocer, ¿ya?, de una manera como nosotros lo interpretamos y no como está aludida en el texto, que apunta al amor, conocer apunta al amor, y nosotros entendemos conocer como lo que tiene que ver con conocimiento de algo o de alguien, ¿ya?
Entonces tenemos un problema. Si decimos que en el Salmo 1, Dios conoce la senda de los justos, más la senda, el camino de los justos, más la senda de los malos perecerá, ¿estamos diciendo que Dios no conoce la senda de los malos? Estamos atacando un atributo de Dios que es la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña. No hay nada que no sepa, no hay nada que Dios haya aprendido o que pueda aprender, porque ya todo que lo sabe. Entonces, si decimos que cuando se refiere en Romanos 8, en el 28, que a los que antes conoció, si nos referimos es a un conocimiento intelectual, que no es a lo que Pablo está apuntando, estamos diciendo que de alguna forma entonces Dios no conoció a los que eran impíos, pero Dios conoce absolutamente el camino de quienes, de todos nosotros. Más bien, esta expresión, y quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Amós, para que entienda quizá un poco más. Amós capítulo 3, versículo 2. Dios le está hablando al pueblo, a Israel, y le dice, Amós 3, 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Cómo así? El texto está apuntando nuevamente a la misma expresión. A vosotros solamente he conocido. ¿Acaso Dios no había conocido a las otras familias de la tierra? Volvemos al mismo punto. Esta expresión de conocer está hablando de amor. A vosotros solamente os he amado de entre todas las familias de la tierra. Y este amor es un amor selectivo, es un amor especial. A vosotros solamente os he amado. Por supuesto, Dios ama toda su creación, pero es un amor, llamémoslo así, quizá general, un amor común, pero hay un amor especial por sus hijos, pues por ellos envió a su Hijo a morir, por su pueblo, por sus escogidos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en Romanos 8:28 a 8:29? Porque a los que antes amó, podríamos traducirlo con claridad, a esos predestinó. La expresión conoció ahí, del griego original, apunta a el amor. Es una especie de metáfora lo que utilizan en Amós. No está diciendo que él no haya conocido a las demás familias. Dios conoce todo, pero está diciendo que a ellos solamente amó. Ese amor especial, hermanos, es un tema principal acerca de la omnisciencia de Dios. Apuntamos al final en nuestro texto que leímos, capítulo 9 de Romanos, versículo 11. ¿Cuál es el suceso? Rebeca e Isaac iban a concebir un par de hijos. Y Dios escogió a quién amar, y Dios escogió a quién aborrecer. Dice el versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, escuche esto, conforme a la elección, lo que estamos estudiando, permaneciese, no es por las obras, sino por el que llama. ¿Quién iba a nacer allí? Jacob y Esaú. Ambos del mismo padre, ambos de la misma madre, ambos el mismo día, ambos en el mismo vientre. Compartieron prácticamente todo, ¿no? Sí, pero ¿qué dice? Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hermanos, cuando yo empecé a estudiar las doctrinas de la gracia, la teología reformada, y empecé a salirme de otras creencias en las que estuve por mucho tiempo, de las enseñanzas que más me chocaban era esta. ¿Por qué razón Dios escogió a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué no los escogió a los dos? ¿Por qué no escogió a Esaú y aborreció a Jacob? Usted conoce qué hizo Jacob, hermano. Jacob le robó la primogenitura a su hermano. Jacob engañó a su padre. Jacob se coludió con su madre para hacer esta estafa, hermano.
Jacob, un ladrón. Pero antes de que fuera ladrón, Dios lo escogió. Antes de que robara, hiciera algún bien o un mal, Dios lo escogió. Es lo que está diciendo el texto. No habían ni aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. ¿Para qué y por qué tuvo que escogerlo Dios antes? Para que el propósito conforme a la elección permanezca. ¿Y cuál es el propósito de la elección? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué? Dice el versículo 11, que no es por las obras, sino por el que llama, por el que escoge, por el que selecciona. De alguna manera Pablo señala la elección, y aunque eran gemelos, Dios eligió a Jacob. Y el texto lo dice, y usted lo leyó, y aborreció a Esaú. ¿Qué es lo que surge de nosotros? Pero ¿por qué Dios escogió darle estos favores especiales a Jacob? Ni siquiera, ¿acaso Dios no sabía que iba a hacer lo que Dios sabía? Así que ahí cae el argumento arminiano. Dios vio que Jacob se iba a portar. Jacob se portó terrible. Antes de que se portara terrible, Dios lo escogió. ¿Está diciendo esto entonces que si Dios escoge una persona para salvación, esta persona puede vivir como el diablo y aún así será salva? No. Si Dios realmente ha escogido a alguien para que sea salvo, esta persona, tarde que temprano, será llamada por el Señor con la multiforme gracia de Dios, por predicaciones, por un mensaje, por una carta. De alguna forma le llegará el mensaje del Evangelio, y si es escogido, se arrepentirá de sus pecados y acudirá a su Salvador. Y la evidencia es que su vida cambiará. Pero no porque él haya principalmente escogido a Dios, sino porque de antemano Dios lo escogió. Esto es una maravilla, hermanos. Esta doctrina es maravillosa. Pastor, pero todos están condenando, sí. Todos van camino al infierno, sí. Todos están depravados, corruptos, sí. Todos están camino a la condenación, correcto. Pero ¿por qué Dios escoge a unos para que no se vayan a esa condenación? Y los otros los deja que se vayan y los pasa por alto. Los deja que persistan en sus maldades y en sus pecados, ciegos, sordos, mudos, desnudos, desprovistos de toda misericordia de Dios. Los deja así, sí. Pero ¿por qué? Pablo se anticipa a esta pregunta que usted y yo tenemos. Oh, hermano, porque esa pregunta existe. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Y entonces qué hacemos? Dice Pablo. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En otras versiones dice, Dios no lo quiera. Porque lo primero que sale, ¿pero por qué los escogió a ellos? ¿Por qué no dejó que todos se perdieran? Claramente Dios hubiese tenido una justicia perfecta si hubiese dejado que todos se condenaran. No habría ningún problema. El problema no está con que todos se condenaran. El problema está, para muchos de nosotros, en por qué decidió que algunos no fueran condenados. Y él dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo quise. ¿Algún problema? ¿Qué dice en el 15? Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Wow. Todos enmudecemos ante una frase tan fuerte. Él tuvo misericordia. Y punto. Pero ¿por qué se compadeció de algunos y de otros? Porque él dice que se compadecerá de quien él se compadezca. Oh, hermanos, es una doctrina profunda. Es una enseñanza que está ahí. En el día de hoy el cristianismo ignora la predestinación. No, no. Ese tema, no. El hombre es libre, el hombre puede elegir si hace el bien o si hace el mal. El hombre no puede elegir. No, el hombre está condenado a vivir en pecado. Y entonces la única forma de que el hombre pueda elegir ir a Cristo es que Dios haga una obra en esa persona. Si no, esa persona siempre vivirá así, porque ama su pecado, ama la maldad y ama odiar a Cristo y a su palabra. No hay uno que busque a Dios, no hay ni siquiera un justo, no hay ni siquiera uno bueno. Todos se desviaron, todos se descarriaron. Son textos que hemos leído y estudiado. Dice, no hay ni siquiera uno que entienda. Para que entonces esa persona entienda, es porque Dios se compadeció de él. No hay forma, no hay otra explicación. Alguno podría decir,
Pero, ¿por qué el Señor a los otros les pasa por alto y los deja que sigan en su pecado, en su condenación? Porque le plació así. Hay cosas que no podemos indagar. Donde Dios calla, debemos callar. No hay una explicación que para nuestro pequeño cerebro de 3 libras tenga sentido. Pero Pablo, cuando termina su carta de Romanos, en el capítulo 11, él termina diciendo, escuche esto, Romanos capítulo 11, versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese después recompensado? Wow. Pablo termina con una exclamación, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. Cuán insondable, inescrutable, incomprensible, inmarcesible. No tengo cómo decirlo. No hay forma de explicar esto. La fuente de la elección es Dios. No se halla en el hombre. No es que el hombre haya hecho algo bueno y algo malo para que Dios lo haya escogido. ¿Por qué Dios amó a Jacob? Porque quiso. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? Porque quiso. No esperó que hicieran bien o mal. Él simplemente lo decidió así. Romanos 8, versículo 17. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18. De manera que de quien quiere tener misericordia, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Eso está ahí, está escrito en nuestras Biblias. Ya usted puede entender por qué las personas no se arrepienten, por qué las personas persisten en su pecado, por qué las personas, porque ellos aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué el sentido de injusticia, hermanos? ¿Por qué muchos de nosotros tenemos esta sensación de que hay, o que parece que hay injusticia en Dios? Yo voy a lanzar algunas preguntas que usted debe examinar en su corazón. ¿Acaso Dios le debe algo al hombre? ¿Acaso Dios debe salvar y darle perdón y vida eterna a todos los hombres? ¿Tiene una deuda Dios con el hombre? Sería una injusticia si Dios solamente salvara a un número limitado de personas cuando todos merecieran ser salvos. Ahí habría injusticia. Si todos merecieran ser salvos y Dios solo salvara a algunos, eso es injusto. Pero nadie merece ser salvo. No hay méritos en nosotros. No hay obras que merezcan la salvación de Dios. Por eso no hay injusticia. De repente una persona tiene una cantidad de dinero y empieza a repartir. Ya, voy a darle tanto dinero a tal, X dinero al otro, X dinero al otro. Y ustedes los demás quedan diciendo, disculpe vecino, ¿y nosotros? No, a usted no le voy a dar. Uy, pero qué injusto usted. ¿Por qué sí le dio a los demás? Porque la plata es mía. Pero ¿por qué a mí no me dio? Porque no quiero. Pero qué injusto. ¿Por qué es injusto? ¿Me quitaron algo? No. No me han quitado nada. ¿Me debía algo la persona? No, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. Más específicamente, miren lo que dice Mateo capítulo 20. Si Dios hubiese querido ser perfectamente justo, no hubiera salvado a nadie. Y punto. Mateo capítulo 20. Escuche lo que dice el versículo 14 y versículo 15. Dice: toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? No entiendo, pastor. Aquí está hablando de la parábola de los obreros de la viña. Presta atención.
Esta es la conclusión. Escuche, mire para acá. De repente el Señor narra la historia de que un dueño de una viña iba a contratar trabajadores. Se fue, habló con una persona que estaba en la plaza, le dijo: ya, te espero en mi viña para que trabajes, te voy a dar tu sueldo, el sueldo que corresponde. Ah, ok, ¿a qué horas entro? A las 7 de la mañana. Ah, perfecto, muy bien. A otro le dijo a las 9 de la mañana, te voy a dar el sueldo que corresponde. Ah, ok. A otro al mediodía. No importa, ya está, no importa, entra al mediodía, no hay problema. Y a otro a la última hora, a las 5, cuando la jornada ya está concluyendo, cuando ya no queda nada que hacer, ¿no? De repente el que entró a las 7, y están todos, el que entró a las 7, a las 9, a las 2, el que entró a las 7 empieza a pensar y dice: bueno, pues si les están dando a todos el mismo sueldo, yo que entré primero, a las 7 de la mañana me van a dar más. Es lo que piensa, ¿cierto? Y cuando le dan lo que le corresponde, porque le dieron lo que le corresponde, no le gusta y pone problema. ¿Por qué me dan esto? ¿Qué le dice el 14? Toma lo que es tuyo. O sea, eso fue lo que nosotros acordamos y vete. Pero quiero dar a este postrero, al último que llegó, a trabajar 1 horita. Los otros trabajaron las 8, las 10 horas. El que iba a trabajar 1 horita, le voy a dar lo mismo como si he trabajado todo. Eso es injusto. ¿Y por qué es injusto? Pero es que es injusto porque no trabajó las mismas horas. ¿Y de quién es el dinero? ¿De quién es la viña? De ese caballero. Y entonces el Señor dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Fuerte, hermanos. 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados. No son textos aislados, hermanos, están ahí con un propósito. Que entendamos que la elección concierne exclusivamente a Dios. Hay hermanos que llegarán al final de su carrera y ellos recibirán la misma corona, recibirán el mismo beneficio, una patria celestial, un cielo con un mar cristalino, lo mismo. Y los que vivieron toda su vida como... Hermano, escuche, el que fue un ladrón y hasta quizá un asesino, un delincuente terrible, que estaba al lado de Jesús, también estará con nosotros allá, aunque hayamos vivido todo nuestro tiempo en el cristianismo. Pastor, llevó 50 años. No importa. Recibirá lo mismo que el que llevó un día y se arrepintió. A eso apunta que los primeros sean postreros, porque la salvación es del Señor y no tenemos por qué cuestionar. ¿Y por qué este sí? Porque antes más bien es decir: Señor, yo te exalto, yo te glorifico, yo me humillo delante de ti, porque no sé por qué, pero a mí has venido a mi encuentro, a mi vida. Permitiste que vinieran mensajeros, predicadores, que alguien orara por mí. Yo estoy en tus caminos y no lo entiendo todavía, pero un día estaré contigo. En vez de cuestionar su generosidad, ¿y por qué le dio a unos y a otros no? Exaltar su generosidad. Señor, no había razón para que dieras y quisiste hacerlo. Aquella persona que organiza una fiesta en su casa y puede celebrar solo, pero dice: pero yo voy a invitar a un par de amigos, voy a invitarlos. Ellos no se han portado bien conmigo, ellos me han ridiculizado, pero los voy a invitar. Ellos me han criticado, me han señalado, han inventado cosas sobre mí, pero aún así los voy a invitar a mi fiesta. ¿Cómo se siente el que está invitado allá? Con pena, con vergüenza, con temor. Que yo tanto mal que le he causado a ese que está invitándome a esta fiesta y me invitó igual. Así mismo, ese Dios nos invita a un banquete en el cual no pertenecemos, no merecemos, no tenemos nada digno para ir allá, y aún así lo quiso hacer. En vez de cuestionar ¿y por qué no al otro? Decir: Señor, yo no entiendo nada, pero te doy la gloria a ti. Maravillosa doctrina de la predestinación y la elección incondicional. No cumplo ni una sola condición y te plació elegirme. Conclusiones. Primero, veamos la importancia de ver que en la elección incondicional Dios nos amó y escogió simplemente por su gracia y por su amor. No había nada en nosotros digno de su gracia o su amor. Él quiso hacerlo así. Segunda conclusión, debemos entender que no hay en nosotros nada digno o merecedor de su amor, y aún así Él nos amó primero. Spurgeon dijo: ¿cómo yo sé que Dios me amó primero? Porque si Él no me hubiese amado primero, yo no lo amaría a Él después.
esa es la forma que yo sé que Él me amó primero. Porque le amo tanto que si Él no me hubiese amado primero, yo esta voluntad, este anhelo, este deseo, este sentimiento hacia Él, no lo tendría nunca. Pero si tengo estos anhelos hacia Él, este afecto hacia ese bendito Salvador, es porque Él tuvo que amarme primero. Si no, según la Biblia, esto es imposible. Tercera conclusión. Oh, hermanos, veamos la importancia de vivir con humildad. Un cristiano orgulloso es una cosa completamente antibíblica. Es una disonancia. El saber que éramos igual que los demás, perdidos como los demás, descarriados como los demás, y aún así el Señor quiso escogernos por el puro afecto de su voluntad, nos debe llevar a vivir vidas piadosas, humildes, santas, y no en el pecado. No había nada que en mí especial en los demás, antes era peor que los demás, y aún así me escogió. Oh Señor, ¿se acuerdan de Mefibosé? Mefibosé, hermano, era, escuche, heredero al trono, legítimo, porque pertenecía a la dinastía anterior, nieto de Saúl, y hijo de Jonatán. Y cuando el rey lo manda a buscar, se estremece todo su cuerpo y dice: hasta aquí llegué, voy a morir, porque la ley demanda que para que un reinado quede instaurado, el otro tiene que ser derrocado, y todos sus descendientes exterminados. Cuando lo manda a llamar el rey, se arrastra porque el hombre está inválido. Llega ante él y dice: ¿qué soy yo, un perro muerto, para que mi señor el rey se acuerde de mí? ¿Sabe qué le dice el rey? No te preocupes, no te mandé a llamar para exterminarte. De ahora en adelante tú te sentarás en la mesa del rey conmigo. ¡Wow! Ese Mefibosé somos nosotros, que pertenecíamos a otro reinado, bajo el reino de Satanás. Necesitábamos ser exterminados por nuestra maldad y pecado. ¿Y sabe qué hace el Señor Jesucristo? No. Usted ahora se va a sentar en la mesa del rey. Usted ahora va a tener ropa de realeza. ¿Pero y por qué, Señor? No, porque quiero. ¿Qué le dijo Mefibosé? Lo que quiera mi Señor, su siervo lo hará. Lo que usted pida de mí, yo lo haré. Debe ser también nuestra actitud. ¿Qué pide el rey de mí? Que una mano me está haciendo caer, córtela, la corto. Que si este ojo derecho me hace, lo arranco. ¿Qué hay que hacer? Para estar con mi Señor, que me escogió sin ser merecedor. Lo que quiera mi Señor, lo que quiera mi Rey. Una predisposición al Salvador. Y no una apatía y bueno, hoy toca culto. Bueno, no, hoy voy a encontrarme con aquel que me escogió. Eso no lo puedo entender todavía. Pasarán milenios y eras y eternidades comprendiendo al Señor. ¿Pero por qué? Despojémonos de todo orgullo, arrogancia, altivez, prepotencia, revistámonos de humildad. No vemos en Jacob una especie de jactancia, porque Dios lo escogió a él y aborreció a su hermano. No, se humilla más. Y cuarto, que esta vida que vivamos refleje un constante agradecimiento al Señor, hermanos. Agradecimiento, que se evidencie que estamos llenos de gratitud, agradecidos por lo que Dios hizo en nosotros. Porque lo hizo, le plació así. Pablo no cuestiona al Señor. ¿Por qué, Señor, de entre todos los que íbamos camino a Damasco a capturar a los cristianos, a mí me hablaste y me llamaste por mi nombre? Y tu luz resplandeció tan fuerte en mí que quedé ciego a las cosas del mundo. Nunca más las cosas del mundo fueron deseables para mí. Así mismo ha hecho el Señor con nosotros, y debemos vivir agradecidos, admirados por Él, asombrados por su amor, y decir: Señor, no solamente me has perdonado los pecados, sino que me escogiste desde antes de la fundación del mundo, no para que yo viva como un impío, como un demonio, sino para que yo viva una vida piadosa, una vida reverente, en humildad, todo esto para la gloria y honra de tu nombre, para la excelencia y la exaltación de las riquezas de tu gracia. Oh, gloria sean dadas al Señor. Oremos, hermanos.